Yo asistí a mi primera convención demócrata cuando tenía 6 años, en 1960. En ese entonces los demócratas eran defensores de la Constitución, de los derechos civiles, se oponían al autoritarismo, a la censura, al colonialismo, el imperialismo y las guerras injustas. Éramos el partido del trabajo y de la clase trabajadora. Los demócratas eran el partido de la transparencia en el gobierno y defensores del medio ambiente. Nuestro partido se oponía a los intereses monetarios y corporativos. Ciertamente era el partido de la democracia. Como ustedes saben, yo dejé el partido en octubre porque se había separado de manera tan notable de esos valores fundamentales con los que crecí. Se había convertido en el partido de la guerra, la censura, la corrupción, las grandes farmacéuticas, las grandes tecnológicas y del dinero. Abandonaron la democracia cancelando las primarias. Pueden ver el declive cognitivo del presidente en ejercicio. Me postulé como independiente, separándome del partido. Buena parte de la política en Estados Unidos criticaban mi decisión diciendo que sería imposible siquiera estar en la boleta como un independiente porque cada estado tiene una serie de reglas arbitrarias para recoger firmas. Iba a necesitar casi 1 millón de firmas, algo que no se le había exigido a ningún candidato presidencial en la historia. Y después de eso, necesitaría un equipo de abogados y millones de dólares para hacerle frente a todos los argumentos legales del Partido Demócrata. Estábamos escalando una versión de vidrio del Monte Imposible. Hicimos esto porque por debajo del radar de los medios teníamos con nosotros un vasto movimiento político. Miles de voluntarios trataban de revertir el declive de nuestra nación. Muchos trabajaron 10 horas al día, a veces con mal tiempo. Se sacrificaron su tiempo, compromisos personales, sacrificaron horas de sueño, energizados por la visión compartida de una nación que podía sanar sus divisiones en iglesias, en mercados. Fueron de puerta a puerta en Utah y en Nueva Hampshire. Los voluntarios recogieron firmas en medio de nevadas, convenciendo a la gente para que se quitaran los guantes para poder firmar de manera legible. En Nevada, en medio de una ola de calor, un voluntario me dijo que había perdido 25 libras recogiendo firmas a temperaturas de 117 grados. Algunos jóvenes donaron su dinero para comer y algunos ancianos contribuyeron con parte de sus pensiones del Seguro Social. Nuestras organizaciones recogieron millones de firmas, algo sin precedentes en la vida política de los Estados Unidos. Así que quiero agradecerle a todos esos dedicados voluntarios y quiero felicitar al personal de la campaña que coordinó esto, este enorme logro logístico. Ustedes lograron lo que parecía imposible. Me ayudaron a escalar esa montaña de vidrio, hicieron un milagro, lograron lo que los opinadores decían que no se podía hacer. Tienen mi más profundo agradecimiento y nunca lo voy a olvidar. No solo por lo que hicieron por mi campaña, sino también por los sacrificios que ustedes hicieron por amor a nuestro país. Ustedes demostraron que la democracia todavía es posible, que sigue sobreviviendo en la prensa y en el idealismo humano, que todavía puede sobrevivir a el desdén, la desidia y la corrupción.
Hoy vengo a decirles que no voy a permitir que sus esfuerzos hayan sido en vano. Voy a decirles que voy a utilizar todos sus logros para servir a los ideales que compartimos. Ideales de paz, de prosperidad, de libertad, de salud. Todos esos ideales que han motivado mi campaña. Quiero describir el camino que vamos a seguir, el camino que ustedes abrieron con su compromiso y con su duro trabajo. Ahora bien, en un sistema honesto, yo hubiera podido ganar las elecciones. En un sistema como aquel en el que avanzaron mi padre y mi tío, un sistema con debate abierto, con primarias justas, con debates y con medios realmente independientes, no manipulados por la propaganda, sin intervención de las juntas electorales, todo habría sido diferente. Las encuestas demostraban que yo consistentemente tenía ventajas sobre otros candidatos en contiendas 1 a 1. Y lamento decirles que, si bien la democracia puede seguir viva, en la base se ha convertido en poco más que un lema de las instituciones políticas, los medios y el gobierno. Y lo más triste para mí, en el seno del Partido Demócrata. Y en nombre de salvar la democracia, el Partido Demócrata la está desmantelando, perdiendo la confianza en que sus candidatos pueden ganar en unas elecciones justas. El Comité Nacional Demócrata está lanzando una guerra contra el presidente Trump y contra mí. Cada vez que nuestros voluntarios presentaban esas cajas con firmas necesarias, el Comité Nacional Demócrata, en un estado y otro, los llevó a la corte para tratar de anular su trabajo y para anular la voluntad de los electores que firmaron esas peticiones. Usaron jueces para tratar de sacarnos de las boletas electorales y para poner en la cárcel al presidente Trump. Hicieron una farsa de elecciones primarias para no afectar la situación del presidente Biden. Y de manera predecible, esto precipitó un golpe prácticamente contra el presidente Biden. Operativos políticos designados por su sucesora sin una elección instalaron una candidata tan impopular entre los votantes que en 2020 retiró su campaña sin ganar un solo delegado. Mi tío y mi padre, ambos apreciaban el debate, se sentían orgullosos de su capacidad de irse frente a frente contra cualquier adversario en una batalla de ideas. Se sentirían impresionados de ver que la nominación del Partido Demócrata, alguien como la presidenta Harris, que no ha aparecido en una sola entrevista o en un encuentro espontáneo con votantes en 35 días. Esto es profundamente antidemocrático. ¿Cómo va la gente a elegir si no saben qué están eligiendo? ¿Y cómo va a lucir esto ante el resto del mundo? Mi padre y mi tío siempre estuvieron conscientes de la imagen internacional de los Estados Unidos, porque nuestra nación era como un modelo de la democracia, un modelo a emular para procesos democráticos y líder del mundo libre. Y eso demostraba nuestro carácter y sustancia. Pero el Comité Nacional Demócrata y su gente lanzaron una campaña a favor de la vicepresidenta Harris sin ofrecer nada, sin presentar políticas, sin entrevistas, sin debates, solamente humo y espejos, globos y un circo altamente producido. En Chicago, una secuencia de oradores demócratas en el primer día solamente nombraron a Donald Trump 147 veces. ¿Para qué se necesita una política si tienen a Trump para descargar su odio? El presidente Biden solo fue mencionado 2 veces en 4 días. Yo concedo entrevistas todos los días. Muchos de ustedes me han entrevistado y quien quiera que quiera entrevistarme lo puede hacer. A veces he hecho hasta 10 entrevistas. El presidente Trump, quien fue nominado y ganó unas elecciones,
también ofrece entrevistas a diario. ¿Cómo puede el Partido Demócrata elegir una candidata que nunca ha ofrecido una entrevista ni ha participado en un debate en todo el ciclo electoral? Sabemos la respuesta. Lo hicieron utilizando como arma los recursos del gobierno. Lo hicieron abandonando la democracia, lo hicieron llevando a corte a la oposición y neutralizando a los votantes estadounidenses. Lo peor es cómo el Partido Demócrata está manejando sus asuntos internos o sus candidatos. Han recurrido a la censura y al control de los medios y a utilizar como arma instituciones federales. Cuando un presidente actúa en connivencia para coaccionar a otros y los medios tratan de acallar la libertad de expresión, esto socava esos derechos sobre los que se basan todos los demás derechos constitucionales. El presidente Biden se burla de la victoria electoral de Putin, diciendo que Putin y su partido controlan la prensa y que Putin evitó que sus adversarios participaran en las boletas. Pero aquí en Estados Unidos el Comité Nacional Demócrata también está haciendo eso para impedir que sus adversarios aparezcan en las boletas. Y tienen anuncios en los medios donde hacen esto. Y durante la campaña, cuando las encuestas me favorecían, el Comité Nacional Demócrata trabajaba con los medios para tratar de mantener un virtual embargo casi perfecto contra mí. En 1992, Ross Perot ofreció 34 entrevistas en los medios como candidato independiente. Por contraste, desde que yo declaré mi candidatura, ABC, NBC, CBS, MSNBC y CNN combinados solo me hicieron 2 entrevistas en vivo. Esas cadenas prefirieron seguir lanzando un diluvio de piezas con elementos peyorativos, difamaciones y demás. Algunas de estas cadenas trabajaron en colusión con el Comité Nacional Demócrata para acallarme. Representantes de esas cadenas están aquí. Y quisiera pedirles que consideren las múltiples formas en que sus instituciones han renunciado a esta responsabilidad sagrada de tener una prensa libre para salvaguardar la democracia y para cuestionar al partido en el poder. En lugar de mantener esa postura de escepticismo frente a la autoridad, sus instituciones se han convertido en instrumentos del gobierno, en transcriptoristas del partido en el poder. Ustedes pudieron evitar esta degradación de la política en Estados Unidos. La censura del Partido Demócrata fue un ejercicio del poder ejecutivo más crudo. Cuando yo presenté una medida cautelar contra el presidente Biden por violaciones de la primera enmienda, las peores en la historia de los Estados Unidos, una decisión de 155 páginas detalla cómo solo 37 horas después que él se juramentó y juró defender la Constitución, el presidente Biden y su equipo en la Casa Blanca abrieron un portal e invitaron a la CIA y al FBI a trabajar en este portal con la maquinaria industrial. Estas entidades se abocaron a censurarme a mí y a otros disidentes políticos en redes sociales. Y todavía hoy, quienes están tratando de colocar mis videos de campaña en YouTube o en otras plataformas, se les dice que este contenido viola los estándares de las plataformas. Todavía están poniendo estas advertencias a las peticiones en línea. Y dijeron que cuando a veces me iba a incluir
influir en un debate, decían que esto iba a violar los estándares de su comunidad. Los medios tradicionales, que alguna vez fueron custodios de la primera enmienda y los principios democráticos, se han sumado a este ataque sistemático contra la democracia. También los medios justifican esto diciendo que están combatiendo la desinformación, pero los gobiernos y los opresores no censuran las mentiras, no le temen a las mentiras, le temen a la verdad. Y eso es lo que censuran. Y yo no quiero que nada de esto suene como una queja personal, porque no lo es. Para mí, todo esto es parte de un recorrido que yo decidí emprender, pero necesito hacer estas observaciones porque pienso que son algo crucial para nosotros. Hacer lo que tenemos que hacer como ciudadanos en nuestra democracia, preguntarnos dónde estamos en este país y cómo luce nuestra democracia y lo que podemos asumir en nuestros líderes en el mundo. ¿Realmente seguimos siendo un modelo de la democracia en este país? ¿O nos hemos convertido en un hazmerreír? Si bien me han privado de plataformas críticas, no han podido acallar mis ideas que han calado entre votantes jóvenes e independientes y en medios alternativos. Hace muchos meses yo le prometí al pueblo estadounidense que me retiraría de la contienda si me convertía en un obstáculo, alguien que pudiera alterar las elecciones. En mi corazón creo que no tengo una senda realista para una victoria electoral de cara a esta censura sistemática y al control de los medios. Así que no puedo pedirle a mis voluntarios y a mi personal que sigan trabajando tanto y que los donantes sigan contribuyendo cuando no hay una senda real hacia la Casa Blanca. Más aún, las encuestas muestran que si yo continúo en la boleta en algunos estados, le estaría facilitando la victoria electoral a los demócratas, con quienes estoy en desacuerdo en los asuntos más fundamentales: censura, guerra y enfermedades crónicas. Quiero que todos sepan que no estoy poniéndole fin a mi campaña. Simplemente la estoy suspendiendo. No le estoy poniendo fin. Mi nombre seguirá en las boletas en la mayoría de los estados. Si ustedes viven en un estado demócrata, pueden votar por mí sin perjudicar al presidente Trump o a la vicepresidenta Harris. Quiero alentarlos a que voten por mí. Y si un número suficiente de ustedes vota por mí y alguno de esos partidos gana los votos necesarios, lo cual es posible, se ha hablado de una división 269 y 269, yo pudiera, en una ronda electoral, llegar a la Casa Blanca. Por lo menos en 10 estados donde mi presencia sería un escollo, voy a retirar mi nombre y le voy a pedir a los electores que no voten por mí. Estoy suspendiendo mi campaña con una sensación de victoria y no de derrota. No solamente hemos hecho lo imposible recopilando 1 millón de firmas, hemos cambiado la conversación política nacional de manera permanente, enfrentando la corrupción del gobierno, nuestra adicción a la guerra y tratando de llevar la política más hacia el centro. Puedo decirles a quienes han trabajado tan duro en el último año y medio, gracias por un trabajo bien hecho. Unas causas fundamentales me llevaron a esta contienda. Primero, enfrentar las razones por las que tuve que dejar el Partido Demócrata y postularme como independiente. Y ahora, para ofrecerle mi respaldo al presidente Trump. Esas causas fueron libertad de expresión, la guerra en Ucrania y la guerra contra nuestros niños. Por mi experiencia personal y por mis luchas con la censura del gobierno y de la maquinaria industrial del país,
Quisiera decir algo acerca de la guerra en Ucrania. El complejo de industrias militares del país nos da esa justificación risible para la guerra, diciendo que es un esfuerzo noble para enfrentar a un supervillano, Vladimir Putin, que invadió a Ucrania y para frenar su avance hitleriano por Europa. Dicen que Ucrania es un peón en el ajedrez geopolítico. Y se habla de la hegemonía de Estados Unidos. Yo no estoy excusando a Putin por la invasión a Ucrania. Tenía otras opciones. Pero esta es una respuesta predecible. Se está avanzando en un proceso para tratar de usar a la OTAN para circundar a Rusia, un acto hostil. Nos hemos alejado en forma unilateral de dos importantes acuerdos nucleares con Rusia. Y con sistemas, hemos empezado sistemas misilísticos en Rumania y Polonia, lo cual constituye un acto hostil. Y la Casa Blanca de Biden continuamente ha desdeñado las ofertas de Rusia para acabar con esta guerra. La guerra comenzó en 2014, cuando se derrocó al gobierno democrático de Ucrania e instalaron a un gobierno pro-occidental elegido a dedo que lanzó una guerra contra personas de ascendencia rusa en Ucrania. Hubo una separación de un importante acuerdo de paz negociado entre Rusia y Ucrania por las naciones europeas. Y en abril de 2022 ganamos la guerra. El presidente Biden envió a Boris Johnson a Ucrania para obligar al presidente Zelensky a dar marcha atrás en un acuerdo que ya habían firmado en Kiev y Donbass. Y ese acuerdo de paz le habría dado paz a la región y habría permitido que estos territorios siguieran siendo parte de Ucrania. El presidente Biden lo hizo diciendo que lo que buscaban era un cambio de régimen en Rusia. El secretario Lloyd Austin de manera simultánea explicaba que el propósito de Estados Unidos en esta guerra era degradar la capacidad militar de Rusia, capacidad de combatir en cualquier parte del mundo. Esto no tenía nada que ver con lo que le estaban diciendo a los estadounidenses respecto a la soberanía de Ucrania. En este conflicto, Ucrania es una víctima. Es una víctima de Occidente. Desde entonces, Rusia y Occidente han estado frenando este acuerdo. Hemos desperdiciado la juventud de Ucrania, cerca de 600.000 jóvenes ucranianos y 100.000 muchachos rusos. Deberíamos deplorar que hayan muerto. Y la infraestructura de Ucrania está destruida. La guerra ha sido un desastre también para nuestro país. Hemos desperdiciado casi $200.000 millones ya, fondos sumamente necesarios en nuestras comunidades. El sabotaje del oleoducto Nord Stream han destruido la base industrial de Europa, un elemento clave para la seguridad de Estados Unidos. Una Alemania fuerte, con una industria fuerte, es un enorme disuasivo para Rusia. Pero una Alemania desindustrializada que se convierte en una extensión de las bases militares de Estados Unidos. Hemos propiciado posibles intercambios nucleares con Rusia, China, Irán, y a la Casa Blanca parece no importarle. Nuestra autoridad moral y nuestra economía están hechas un desastre. Y ahora existe la posibilidad real de que se reemplace al dólar como una moneda internacional. Esto sería una calamidad para nuestro país. El discurso belicoso que escuchamos anoche en Chicago, podemos asumir que una presidenta Harris, de manera entusiasta, abogaría por estas aventuras militares. El presidente Trump ha dicho que él reabriría negociaciones con el presidente Putin
para ponerle fin a la guerra de un día para otro, tan pronto como llegue a la presidencia. Esto por sí solo justificaría mi apoyo a su campaña. El verano pasado parecía que ningún candidato estaba dispuesto a negociar el fin de la guerra en Ucrania, la protección de la libertad de expresión, o para luchar por elementos en sus agendas políticas para frenar estas aventuras militares. Pero ahora hay una candidata que ha adoptado estos temas, al punto en que un candidato me ha pedido que me sume a su gobierno. Me refiero a Donald Trump. Hace menos de 2 horas, después que el presidente Trump escapó un intento de asesinato, me llamaron por teléfono. Yo estaba en Las Vegas. Un importante promotor de la seguridad alimentaria y de la lucha contra estas epidemias que están socavando la salud de Estados Unidos. Hablaba de esta enorme corrupción en la Dirección de Alimentos y Medicinas, el Departamento de Salud y Servicios Sociales y el Departamento de Agricultura como causas de esta epidemia. Había estado trabajando en esto durante mi campaña y me he estado asesorando sobre estos temas desde el comienzo. Y estos temas han sido mi foco primordial en los últimos 20 años. Me encantó cuando Kelly me dijo que también había estado asesorando al presidente Trump. Me dijo que el presidente Trump estaba ansioso por hablar conmigo sobre el tema de enfermedades crónicas y otros temas, y en explorar vías para la cooperación. Me preguntó si estaba dispuesto a conversar con el presidente. Minutos más tarde, el presidente Trump me llamó y al día siguiente me reuní con él. Unas semanas más tarde, me reuní nuevamente con el presidente Trump y con su familia y sus asesores más cercanos en Florida. Y en una serie de largas e intensas conversaciones, me sorprendió descubrir que coincidíamos en muchos puntos clave. En esas reuniones él sugirió que nos uniéramos. Hablamos de Abraham Lincoln. Esto nos hubiera permitido estar en desacuerdo en público y en privado, con la intensidad necesaria sobre aquellos temas en los que discrepamos, pero podíamos trabajar juntos en los temas existenciales en los cuales tenemos coincidencia. Yo critiqué enérgicamente muchas de las políticas durante su primer gobierno y todavía hay temas y enfoques en los que seguimos teniendo diferencias considerables, pero estamos de acuerdo en otros puntos, como el ponerle fin a las guerras interminables, combatir las enfermedades de la infancia, asegurar la frontera, proteger la libertad de expresión, romper el exceso de intervención de las entidades regulatorias, sacar a los organismos de inteligencia de Estados Unidos de la propaganda y de la vigilancia a estadounidenses y de la interferencia electoral. Después de mi primera conversación con el presidente Trump, yo traté infructuosamente de tener conversaciones similares con la vicepresidenta Harris. La vicepresidenta Harris se rehusó hasta siquiera hablar conmigo. Suspender mi candidatura es una decisión difícil para mí, pero creo que es lo que nos da la mayor esperanza de acabar con la guerra en Ucrania, de combatir las epidemias que están erosionando a nuestro país desde adentro y, finalmente, proteger la libertad de expresión. Siento una obligación moral de usar esta oportunidad para decir referirme a millones de niños estadounidenses. Y no saben cuán grave es la situación de nuestra infancia en general. Yo les instaría a que vean la reciente entrevista del Dr. Carlson con Kelly Mintz, uno de los egresados más destacados de la Universidad de Stanford. Este es un tema que nos afecta de manera más directa y urgente que cualquier otro asunto. Los otros temas en los que nos concentramos en este país. Este es el tema más importante. Por lo tanto, esto tiene el potencial de unificarnos.